Muy bien, volvemos entonces a lo nuestro. Y estábamos con la pretensión de poderles explicar estos elementos o estas consideraciones, por qué razones, ¿sí?, se tuvo que crear la metodología SOAP. Y habíamos indicado de que los proyectos no tenían una planificación sin precisión. Es decir, no tenían términos de tiempo, ni además definidas las cosas que tenían que hacer, ¿no? Lo dice que con objetivos múltiples. Y en los proyectos los objetivos tienen que ser precisos. Solamente que los objetivos específicos que están relacionados con los capítulos que vamos a desarrollar, ¿cierto? Su cumplimiento contribuyen al objetivo general. Y el objetivo general tiene que ser uno solo, no pueden haber objetivos múltiples, ¿no? Y además sin asociación con las actividades del proyecto. Entonces, aquí con esta tecnología se especifica claramente cuál es el objetivo. Y luego habíamos hablado sobre la responsabilidad gerencial en las fases del proyecto. Es decir, cuando se realizan estos proyectos tienen que haber responsables, porque se trata del manejo de recursos. Además que todo está calculado, tienen que establecer cronogramas y tienen que especificarse el tiempo de construcción y tiene que entregarse en los tiempos. Normalmente por eso es de que se contrata personal especializado para llevar adelante estos proyectos. Y además se les responsabiliza, ¿no? Por eso se les nombra directores del proyecto, etcétera, que además tienen que cumplir, o sea, con mucho detalle, todo lo que está especificado en los tiempos, sobre todo en el cumplimiento de tiempos, en la compra de maquinaria adecuada, etcétera, etcétera, y por eso que se tiene que contratar gente especializada para que lleve adelante estos proyectos, y por eso es su responsabilidad. Por eso también se le tiene que pagar bien. Y finalmente, por la imposibilidad de evaluación de los resultados obtenidos por falta de indicadores para comparar lo planificado con lo ejecutado. Entonces, cuando cuando se está implementando el proyecto, tiene que haber un documento específico para poder determinar si es correcto lo que se ha hecho o si no es correcto. Entonces, si decía comprar 5 máquinas, resulta que en la planta solamente hay 4 máquinas. Entonces, ¿de quién es el responsable? Porque no se compró. Entonces, hay este tipo de situaciones. Tenemos que, justamente para eso estamos haciendo el proyecto, ¿no? Y tenemos que evaluar con algo, y para evaluar con algo es justamente para ver que si lo planificado se ha cumplido. Tenemos que tener ese instrumento para comparar. A ver, ¿cuántos desenrolladores se han comprado? Se dice el proyecto, 10. ¿Cuántos están? 9. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado con el 10º? Nada, señor, aquí dice 10. Usted debe cumplir los 10. Entonces, tenía que producirse 100 piezas por hora y solamente se ha producido 50. ¿Por qué razón? Entonces, si no tendríamos un documento para poder comparar, entonces realmente estamos en serios problemas. Necesitamos, y estos documentos, esta técnica SOAP nos va a proveer de documentación que nos va a poder determinar. Justamente esa es la matriz del marco lógico que tengo que explicarles al concluir este tema, si podemos concluir. Bueno, vamos a seguir adelante hasta donde podamos. Hay mucha información que les estoy pasando, pero es que también están fresquitos, ¿no? Esta parte es la parte más compleja porque es muy teórica, ¿no? Pero vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Me retiro de la pantalla. Y dice, la metodología que se analizará en los siguientes acápites, ¿sí?, fue adoptada por organismos internacionales como son Naciones Unidas, dentro de ella la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el PNUD, que es el organismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud,
la FAO, que es la Organización para la Alimentación, también adicionalmente, juntamente con Naciones Unidas, la OEA, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y por casi todas las agencias de cooperación europeas, mejorando notablemente los conceptos de planificación y control de proyectos de inversión. Hoy en día no se hace ningún proyecto si es que no se tiene la planificación. Y en la planificación decimos qué es lo que vamos a hacer en el proyecto. Evidentemente, para hacer esta planificación se tiene que tener experiencia. Pero el primer punto para tener experiencia es también tener el conocimiento. Entonces, si ustedes tienen el conocimiento y hacen un poco de experiencia en la vida práctica, estarían ya habilitados para poder hacer este trabajo de seguimiento, ¿no? Y para realizar esta etapa que es la de planificación de un proyecto. Quiero rotundamente decirles que no se puede hacer un proyecto de factibilidad técnico-económico, ¿sí? O un TESA, si es que no se hace la planificación. Y la planificación se hace con esta técnica SOP, que viene del alemán, Ziel Orientierte Projektplanung. Ese es viene de la GTZ, ¿sí? De la Agencia Internacional para el Desarrollo de la República Alemana, dice Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Hay Deutsche Zusammenarbeit, el trabajo conjunto, dice. German Corporation, la cooperación alemana para el trabajo conjunto, para la ayuda. ¿Sí? Bien. Al principio de los años 80, la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica desarrolló de forma complementaria al método de planificación de proyectos orientado a objetivos SOP, que había desarrollado la Agencia Americana para el Desarrollo, que agrega nuevos elementos como análisis de involucrados, análisis del problema, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Estos son elementos bien importantes antes de pasar a estructurar la matriz del marco lógico. Ambas metodologías forman hoy en día, dice, un solo cuerpo para la planificación y seguimiento de los proyectos. En los acápites de este capítulo se estudiarán bajo el denominativo de metodología SOP. Es correcto, esta SOP. Z-O-P-P. En el siguiente cuadro se resume el contenido de esta metodología. Esquema de contenidos de la metodología SOP. Esto es lo que tenemos que elaborar. Miren, en la fase hay 4 fases: análisis, matriz de planificación del proyecto, el programa operativo y el seguimiento y la evaluación. Veamos en la fase de análisis. ¿Qué tenemos que analizar? Los involucrados en el proyecto. ¿Quiénes están involucrados directamente o indirectamente en el proyecto? Hay que analizar uno por uno, porque van a ver ustedes en el desarrollo de este tema, de que hago presente un ejemplo, ¿no? Con el que tropezamos en la implementación de un proyecto de cerditos, no, de carne de friambres en Monteagudo. Este análisis tiene esta primera etapa: analizar quiénes son los involucrados en el proyecto, los que están directamente involucrados y los que están indirectamente involucrados, y cuál es el nivel de actuación. Vamos a ver a partir de otra matriz enseguida, una matriz particular. Luego tenemos que determinar el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Y justamente les había comentado cómo determinar el problema. Justamente a través de esta técnica SOP nos indica cómo construir el árbol de problemas. Y también el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es la respuesta al árbol de problemas. Y finalmente las alternativas, o sea, cómo vamos a empezar a estructurar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a cumplir con los objetivos específicos y con el objetivo general
para dar cuenta, para llegar a un resultado positivo en la implementación del proyecto. Luego viene aquí la matriz de planificación del proyecto, donde tendremos objetivos, resultados y actividades, ¿sí? O sea, todas las actividades que vamos a hacer tienen que estar listadas. A, B, C, D. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que tener además indicadores para las actividades, los resultados, los objetivos. Tenemos que tener fuentes de verificación y bajo qué supuestos vamos a obtener estos objetivos, ¿no? Claro, un supuesto, por ejemplo, decir que la economía de Bolivia siga bien, ¿no? Y que no haya devaluación monetaria y que ya no hagan más paros, pues, ¿no? Ni unos ni otros. Y los indicadores, o sea, de una actividad podría ser muy rápidamente la instalación de 20 motores eléctricos de 50 HP, por decirlo. Entonces, ese es un indicador para la implementación. Y el programa operativo dice, tiene que haber un programa de actividades y un programa de recursos y presupuestos. O sea, todas las actividades tienen que tener presupuestos y tienen que tener recursos de tipo humano y de tipo material. Caso contrario, no pueden ir hacia adelante. Y luego el seguimiento y evaluación. Hay que hacer el seguimiento y cumplimiento de los indicadores que se han propuesto en el proyecto, seguimiento de las actividades y finalmente la evaluación. Esta es, cuando se habla de planificación, ¿sí?, del proyecto, automáticamente también está involucrado el control. No puede haber planificación sin mecanismos de control. Y de lo que trata esta metodología de SOP es justamente de brindar un instrumento de control del proyecto en sus diferentes fases, ¿no? En sus diferentes fases. El enfoque, el EML es enfoque del marco lógico, que es lo que vamos a estudiar. El enfoque del marco lógico dice, considera que el ciclo por el que transita un proyecto en general tiene 4 momentos. La identificación, la formulación, la implementación y la evaluación. Estos son los momentos de tránsito del proyecto. Se identifica el problema, se formula el proyecto, se implementa el mismo y luego se lo evalúa. ¿Cómo se va a realizar, o sea, todo este proceso? Justamente utilizando los instrumentos que nos provee la técnica SOP, que los vamos a ir estudiando a continuación. Para iniciar cada momento es preciso que sea concluido con el anterior. Es obvio, ¿verdad? Primero se identifica, luego se formula, luego se implementa y no se puede pasar, no se puede dar salto de identificación a la evaluación, no. Tiene que seguir nomás este tránsito. Existe una gran interacción porque siendo las externalidades al proyecto variables bajo la acción libre de naturaleza o los analistas deben ajustar el proyecto a las nuevas condiciones. Es decir, las externalidades determinan el funcionamiento del proyecto o lo contrario. Claro, una externalidad es de que podría ser de que no hay virus, ¿no? Inexistencia de virus o la existencia de virus que podrían paralizar circunstancialmente y momentáneamente la economía de una región, como está ocurriendo en este momento. Dice, se inicia el ciclo en el primer momento, que es el más importante, porque constituye el cimiento de toda la estructura de la investigación y de cuya formulación se espera que los resultados sean beneficiosos para los participantes. ¿A cuál de estos momentos me estoy refiriendo cuando hablo de se constituye el cimiento de toda la estructura de la investigación? La fase de identificación del problema. Si no se ha identificado y se ha determinado exactamente cuál va a ser el problema que tenemos que resolver con la aplicación de esta metodología, definitivamente, señores, estamos perdidos. Primero hay que identificar con precisión el problema y tenemos que dar respuesta a este problema a través de la determinación del objetivo.
Bueno, como sabemos, detrás de esto tiene que haber el objeto de la investigación, que es parte de una ciencia o varias ciencias que van a sustentar el trabajo de investigación. Luego que ya se tiene concluida esta fase de identificación, aquí viene la fase de formulación, que va a pasar las etapas de las que hemos estado hablando. ¿Cuáles son esas etapas? Son perfil del proyecto, prefactibilidad, factibilidad. Y en factibilidad concluimos la formulación. Luego viene la fase de implementación. La fase de implementación toma su tiempo, pero aún así está en la fase de implementación, antes del año cero. Y luego, una vez que ya implementamos y ponemos en marcha, entonces empezamos a evaluar, ¿sí?, según los indicadores que se han establecido por la técnica SOP, ¿sí?, por esa filosofía de planificación que se tiene del proyecto. Entonces dice, esto es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Es lo que se debe hacer. Y solamente planificando bien el proyecto es de que podemos esperar resultados positivos, cumplimiento de programas, responsables, generación de responsabilidad en la elaboración, en la implementación y en la administración de los proyectos. En este momento, del que se había tratado en el anterior capítulo, comparando con la secuencia de procesos administrativos, se constituye en la planificación del proyecto. Para hacer la planificación del proyecto vamos a estudiar una técnica que se llama SOP, cuyo resultado concluye con la construcción de la matriz del marco lógico, que es el tablero de control de los siguientes momentos: la formulación, la implementación y la evaluación ex post, lo que les había venido insistiendo. Si tenemos un tablero de control que se llama la matriz del marco lógico, entonces podemos controlar la formulación, la implementación y la evaluación ex post. ¿Por qué en la formulación? Sí, porque en la formulación ya se tienen definidos el problema, los objetivos específicos, y lo que tenemos que saber es determinar en cuánto tiempo se va a formular y la intensidad y profundidad de la información que queremos obtener. Vencida esta etapa, pasamos a la etapa de implementación y tenemos que saber exactamente tenemos que tener indicadores para saber cuánto se va a gastar, cuánto tiempo vamos a necesitar o se ha necesitado para implementar. Y finalmente la evaluación ex post es cuando el proyecto ya está en operación. Ahí vamos a saber exactamente si la capacidad de producción es la que se ha indicado en el proyecto, ¿no? La etapa de identificación es el momento de gestación del proyecto, ya lo sabemos, ¿cierto? Para eso se utiliza el problema y el objetivo. Y está orientada a sentar sus bases, por supuesto. Aquí se determinan los problemas que deben resolverse o las oportunidades que deben aprovecharse. Implica aproximarse a un cierto tipo de análisis de la realidad en la que se desenvuelve la eventual intervención a poner en marcha. Supone fundamentalmente contextualizar, es decir, qué es lo que está pasando con el mundo exterior, en el contexto, y madurar la idea de aquello que se puede, se desea y es necesario hacer. La idea debe ser filtrada por el análisis técnico-político. Claro, esto es un análisis técnico-político, por eso que tiene que pasar por las instancias de decisión. Supongamos que sea el gobierno municipal, sí, el espacio deliberante del gobierno municipal o del gobierno departamental o del Estado nacional en las diferentes formas que es el Estado. Ahí hay gente política y técnica, y ahí se debate la conveniencia o inconveniencia de hacer un determinado proyecto, ¿no? Juega un papel básico, dice, la precisión, la justificación y la tipificación del colectivo de beneficiarios al que irá destinado a la cooperación. La precisión es importante, no pueden haber proyectos imprecisos, ¿no? Ay, me había equivocado, y por lo tanto no era 1 millón, sino 10, qué equivocación de un numerito, ¿no? Luego, la justificación tiene que estar debidamente justificado. ¿Para qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? Y la tipificación del colectivo de beneficiarios al que irá destinada a la cooperación. ¿Quiénes van a ser
¿Cuál es la población beneficiaria con el proyecto? ¿A quiénes beneficia? De manera directa y de manera indirecta. Así como otras categorías poblacionales que de una u otra forma parte del contexto de los involucrados en el proyecto. Por eso que les decía, hay que no solamente ver quiénes están beneficiados, sino que también quiénes van a resultar perjudicados también, podría darse el caso. Entonces hay que analizar de toda esta problemática, porque no podemos dejar cabos sueltos en el proyecto. Han habido proyectos, ¿no?, que han empezado a ejecutarse, como el caso de ese proyecto que les comenté de Villavesia, y que desafortunadamente no han consultado con las bases en general, ¿no? Aunque quisieron hacer sin el consentimiento general. No se olviden hoy día ustedes que para hacer en el campo, o sea, aparte hay que pedir permiso de la comunidad. Y si no quieren, no se hace, punto. Mucho cuidado con aquello, por favor. Algunas de las preguntas generales en esta etapa son: ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes y cómo afecta? ¿Cómo se puede solucionar? Entonces, ya estamos avanzando en esta problemática. Y veamos, dice, el enfoque del marco lógico, van a ver EML nomás, ¿no? El enfoque del marco lógico. Donde vean EML es el enfoque del marco lógico. Otorga este momento importancia central, dice, ya que sobre ella se van a construir buena parte de la estructura, sistematización y lógica del proyecto. Es así que los 4 pasos iniciales del método son hechos por los que vamos a transitar: análisis de la participación, análisis de los problemas, análisis de los objetivos y análisis de las alternativas, que constituyen la fase de identificación del proyecto. En el capítulo anterior, en uno de los capítulos, si bien se había establecido la necesidad de identificar la idea, el problema y objetivo de la investigación, el enfoque del marco lógico es la metodología apropiada para operacionalizarlos. Esta es la metodología que quiero que utilicen, ¿sí? Normalmente eso no se utiliza en el campo de la metodología de la investigación científica. Para nosotros es importante utilizar eso, ¿no? A ver, veamos. Nos hemos saltado demasiado. Hasta aquí. Entonces, el enfoque del marco lógico es la metodología apropiada para operacionalizarlos. ¿Qué cosa? El problema, la idea, el problema y el objetivo, ¿sí? Y por supuesto que el objeto va intrínsecamente analizándose porque es el contenido, son las ciencias que sustentan la investigación. En la actualidad, dice, el enfoque del marco lógico es el método universal a la hora de gestionar intervenciones de desarrollo, y la mayor parte de la terminología, fin, propósito, componentes, actividades, hipótesis o supuestos han pasado a ser parte del argot de las agencias de cooperación internacional y de los documentos de un proyecto serio. No estamos estudiando al fósforo, señores. Estamos estudiando lo que actualmente utiliza cualquier tipo de proyecto: la planificación del proyecto, utilizando la técnica SOP, o si ustedes quieren llamar en forma más general, el enfoque del marco lógico. Y este enfoque presenta algunas características que son necesarias mencionadas a continuación. Y vamos a enumerarlas y las vamos a estudiar. El enfoque del marco lógico es un método de planificación por objetivos. Sabemos que es de planificación, pero ahora le estamos agregando su apellido más: por objetivos. Por lo tanto, es planificación por objetivos, que sigue inclusive a una de las escuelas de la administración que se llama justamente administración por objetivos. Y para la administración es igual que la gestión, y la gestión tiene etapas también, ¿no? Planificación, ejecución, organización, ejecución y control. Entonces la planificación es una parte de la administración, y aquí lo que estamos hablando que es la planificación por objetivos, que es una escuela de la administración general. El enfoque del marco lógico es un método de planificación participativa.
Sí, porque participan todas las personas que están involucradas en el proyecto, se les invita. Sobre todo para obtener información, ¿sí? Se utiliza un método que se llama la lluvia de ideas o brainstorming. Los proyectos se identifican y diseñan en equipo y siempre que sea posible, los beneficiarios deben estar representados. Es decir, los proyectos sí, se identifican y diseñan en equipo y además equipo multidisciplinario. Son varias personas que van diseñando el proyecto, ¿no? Desde sus diferentes especialidades, poco a poco va tomando cuerpo el proyecto y empiezan a interactuar también. El enfoque del marco lógico es esencialmente un método para preparar buenos proyectos, definitivamente. Hasta el momento no conozco otra metodología que tenga mayor precisión, ¿sí? Y claridad que el método que estamos estudiando, el enfoque marco lógico. Una particularidad del enfoque de marco lógico es su sencillez, evidentemente porque las cosas tienen que ser claras, ¿no? No pueden ser engorrosas. No conviene que sean tampoco que sean entremezcladas, tienen que ser claras, sencillas. El enfoque del marco lógico es un método de discusión secuencial, porque una vez que se termina una parte pasa a la siguiente, luego pasa a la siguiente, etcétera, pero tiene también un afán sistémico, un concepto sistémico. Y como tiene el concepto sistémico, entonces también tiene la estructura cibernética, es decir, los resultados de un proceso posterior puede alimentar a un anterior, ¿cierto? A un precedente, si queremos llamar así. El enfoque del marco lógico es un método que trabaja por consensos. No es un juego por minorías y mayorías, es un juego democrático porque se va a consultar desde un principio quiénes van a ser los beneficiarios, qué es lo que pretendemos resolver, justamente con la utilización del método del brainstorming, que seguramente ustedes lo han utilizado también en su vida de formación universitaria. Entonces, comprendidas las características del enfoque del marco lógico, puede definirse como un método de planificación por objetivos que se utiliza de manera esencial, pero no exclusiva en los proyectos para el desarrollo. Reitero nuevamente, entonces, como ya conocemos qué son las características del enfoque marco lógico, es un método de planificación por objetivos que se utiliza de manera esencial, pero no exclusiva en los proyectos para el desarrollo. Analicemos esta definición. Sabemos que es un método de planificación el enfoque de marco lógico, sabemos. Pero ahora resulta que le hemos puesto un apellido que es por objetivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pertenece a esa corriente de la administración, que es administración por objetivos, y por lo tanto aquí aparece su apellido que utiliza de manera esencial, pero no exclusiva, en los proyectos para el desarrollo. Haciendo referencia al cuadro 1, en la columna referente de análisis involucrados, participantes, problemas, objetivos y alternativas, en el gráfico que vimos anteriormente, ¿sí? Y que decía análisis, y los análisis teníamos que analizar a los involucrados o participantes en el proyecto, los problemas, objetivos, alternativas, contribuyen a sistematizar una de las fases más importantes de un proyecto que normalmente tiende a quedar en una incomprensible nebulosa de generalidades, que es la planificación. Mediante los pasos del análisis se hacen explícitos los mecanismos que justifican la oportunidad de la opción seleccionada. Para este cometido es necesario identificar los problemas que afectan a las personas, las relaciones entre los diferentes grupos que conforman una realidad. Claro, porque puede ser que unos estén de acuerdo, otros que no estén de acuerdo, unos que tengan intereses y otros que no les interese ser parte del proyecto. Entre estos grupos y los problemas identificados y finalmente entre los propios problemas que se han detectado para finalmente avanzar los criterios de priorización de la alternativa considerada la más viable. O sea, pueden haber varios problemas, tenemos que detectar exactamente un problema y tenemos que ver de qué manera podemos resolver. La matriz de planificación del proyecto, que es el marco lógico, constituye la estructura de diseño sobre la que se construye el documento de formulación. Tiene que haber este documento de planificación. Aquí tenemos que ver hasta dónde queremos llegar. Le damos el marco, ¿sí?
Y no debemos salirse de ese marco porque ese marco también está en función del dinero, ¿sí? El financiamiento que nos dan para llevar adelante el proyecto. Entonces, una vez que nos dan los marcos financieros, los marcos legales, todo tipo de marcos o las restricciones que tenemos que dar, recién podemos empezar a elaborar el proyecto. No se puede elaborar un proyecto si antes no se ha realizado esta planificación. Ahora, por supuesto que como estamos en un proceso de aprendizaje, de manera general estoy explicando la existencia de este mecanismo de planificación. Una vez que ya comprendan ustedes los estudios que va a tener el proyecto, van a poder identificar recién en esa parte, o sea, la extrema necesidad que se tiene de conocer el contexto, ¿cierto? De hacer una buena planificación y de determinar el objetivo, determinar los objetivos específicos, etcétera, para que se vaya cumpliendo en la fase de preparación y también en la fase de implementación. Esos marcos normalmente son los más estrictos financieros, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí dice, a ver, para que pueda alcanzar la categoría de completitud, es necesario realizar la programación de las actividades y establecer los recursos necesarios para llevarlas a cabo, calendarios, presupuestos y organización del personal para ejecución de las actividades, así como también completar los diseños técnicos si son necesarios y efectuar una valoración de las posibilidades de viabilidad de la futura intervención. Vamos a ver la matriz de involucrados en el proyecto. Bien, habíamos dicho que en la fase de análisis, lo primero que tenemos que analizar son los involucrados en el proyecto. Y quiero volverme a poner acá encimita para que vean ustedes ese cuadrito que inicialmente lo tratamos en esta parte del video. Acá, esta de acá. Estas son las fases, las partes que tenemos que seguir en una planificación del proyecto, dice, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener esta matriz, este enfoque del marco lógico? Primero, análisis de los involucrados, luego la determinación del árbol de problemas, el árbol de objetivos y las alternativas que se proponen. Eso que tenemos que, y es lo que estamos analizando inicialmente a los involucrados. Entonces pasemos a ver los hechos, caballeros. ¿Quiénes son estos involucrados? Hasta aquí llegamos. Luego pasamos acá. Ya eso también pasamos. En esto también. Ahí está la matriz de involucrados al proyecto. Con el análisis de la participación, dice, se pretende lograr en primer lugar una visión lo más precisa posible de la realidad social sobre la que el futuro proyecto pretende incidir. Muchas intervenciones de desarrollo fracasan precisamente por haber efectuado un diagnóstico superficial del contexto en el que debe insertarse. Yo principalmente he tenido problemas con esa parte social porque al final el proyecto no es solamente tecnología, sino también es interacción con la parte social, con las personas que están gestionando, que están apoyando, etcétera, y las personas que se van a ver afectadas el día de mañana con la implementación de un proyecto de la magnitud que estamos proponiendo. Se tiende a pensar, dice, que los proyectos tienen éxito gracias a nuestras propias capacidades y se subestima el marco en el que debe actuar. Y la verdad es de que, fíjense, el caso que les presentaba al inicio de esta clase, el caso que les estoy comentando de la fabricación de productos cárnicos a partir de los cerdos allá en Monteagudo, y por la falta de análisis con el contexto, porque no solamente unos quieren, otros no quieren. Entonces ustedes saben que vivimos en un mundo muy especial, ¿sí? El mundo de la envidia, en que si alguien está haciendo, entonces que hay que jalar la pata para que se quede nomás dentro
dentro del Tuzil, dice, ¿no? A propósito, eso no me deben estar entendiendo a qué se refiere. Para algunas personas que conocen la analogía, entonces seguramente me han captado y ya pueden comprender. A lo que me refiero es a lo siguiente. Nuestra sociedad es muy especial, ¿sí? Nuestra sociedad es especialmente en el altiplano y en los valles. Si yo no puedo hacer, ¿por qué le voy a dejar hacer el otro? Dice, ¿no? Y de ahí surge un cuento jocoso que dice que Bolivia está exportando sapos a los Estados Unidos. Y estos sapos los mandaban en tuziles con tapa, ¿no? Pero en el momento de subirlos al barco, resulta que encuentran un tuzil sin tapa, ¿no? Llena de sapos, ¿no? Y le dice, oiga, señor, mire, estamos subiendo los tuziles al barco y aquí hay un tuzil que está con sapos que está destapado, dice, entonces cuidado que se salgan los sapos. Ah, no se preocupe, dice, es que los sapos son cochabambinos. Pero ¿y por qué? ¿Qué cualidad tienen sapos cochabambinos? No, el momento en que un sapo está saliendo del tuzil, el resto de los compañeros le van a agarrar la pata y lo van a volver a meter, dice, ¿no? Entonces, espero que hayan entendido esta paradójica situación, o sea, para que me comprendan de que algunas veces hay sectores de la sociedad que no son muy proactivos con el proyecto, ¿no? O aún así no tengan nada que hacer, pero siempre dicen no. Ahora, ¿dónde más podemos establecer una analogía de este aspecto social? En la ciudad del Alto, por supuesto, ¿no? El municipio de la ciudad del Alto está acometiendo un empedrado, por decir, por un asfaltado en una calle. Ya están haciendo la mitad y ya están protestando al otro lado. ¿Por qué están haciendo que no deberían hacer? Que deberían utilizar mejores materiales y por qué no hacen mi calle primero, deberían hacer esto, ¿no? Siempre discusiones y problemas y no dejan avanzar. Entonces, evidentemente no son cochabambinos los salteños, pero de todos modos hay situaciones de este tipo y ustedes saben porque vivimos esta realidad, ¿no? Entonces, y ese es el espíritu humano, ¿no? No me conviene porque es el otro partido, no me conviene porque no me va a dejar desarrollar mi calle. Entonces, son aspectos muy especiales, ciertos, pero que tenemos que tomarlos en cuenta. Se tiende a pensar que los proyectos tienen éxito gracias a nuestras propias capacidades y se subestima el marco en el que se debe actuar. Eso se refiere. Es decir, fíjense, el